Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Quiero agradecerles por la espera. Tuvimos un pequeño problema justamente para poder terminar empezar la transmisión el día de hoy. Espero incluso que podamos solucionar, que esté más estable justamente la transmisión y no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Mientras nos vamos conectando, pues por favor si me cuentan si todos me están escuchando, si todos justamente tienen la posibilidad de estar, se observa bien y se escucha bien, ¿sí? Bueno, pues nada, a todos una muy feliz noche, espero que justamente estén llegando nuevamente a sus hogares. Un saludo muy especial a las personas que ya se están uniendo con el trabajo que vamos a tener justamente hoy. Veo por ahí bastantes personas de Ecuador y también de Colombia. Entonces, pues nada, vamos a tratar de trabajar hoy un poco más, digamos, algunos espacios justamente que quería que empezáramos a desarrollar y de los que me había comprometido con ustedes a permitirles. Hoy estuve tratando de estar un poco pendiente a ver si podíamos hacer entrega justamente de algunos documentos, sobre todo que pudiésemos pasarlos en vivo, que me gustaría, es importante que lo podamos ver en una pequeña presentación. Si no lo podemos ver mañana, hacer, digamos, como un resumen porque me parecía bastante útil, lo que sí puedo hacer es facilitarle, digamos, algunos documentos para que justamente puedan ir observando y puedan ir trabajando sobre la temática. Entonces, voy a aprovechar y vamos a utilizar la tecnología en la medida que ella nos lo permita para que justamente nosotros podamos o puedan ustedes conocer, digamos, algunas de las cosas que yo quería que trabajáramos y que, bueno, que vamos a ir trabajando de una forma distinta con algunos aspectos. Yo creo que lo primero que tengo que empezar también es por una serie de preguntas que me hicieron. La verdad, muy agradecido, digamos, con este tipo de preguntas. Son preguntas muy interesantes y entonces me voy a apoyar justamente algunas de ellas. Quería hacerlas, digamos, más como interrogantes a través de afirmaciones y si justamente esas afirmaciones podían ser consideradas como ciertas o verdaderas y poder hacer las aclaraciones que sean pertinentes para el caso. Sobre todo pensando que cuando nosotros hablamos, y bien se los decía ayer, sobre todo lo que tiene que ver con metodología de la investigación, o aspectos relacionados con la redacción, yo creo que uno trata de dar fórmulas, pero que no son necesariamente fórmulas infalibles. Más pensando que evidentemente esas fórmulas van a ir cambiando de acuerdo a los momentos, a los espacios, a los tiempos. Ayer uno, terminando hablando, podría generalizar y pues evidentemente se pudo dar a entender mal o algunas personas entendieron de manera equivocada porque quizás no me supe hacer entender o no fue muy claro sobre el asunto, sobre cómo leen los evaluadores de las revistas y cómo pueden llegar a leer los jueces. Yo no dije que todos los jueces leyeran de esa misma manera, pero que siempre decía la importancia, ¿sí? La importancia que tienen que ver los hechos y justamente los mecanismos probatorios para que se dé una idea el Poder Judicial de lo que se va a desarrollar, sino que justamente yo creo que es un buen indicio, ¿no? Sobre todo, digamos, por todos los trabajos que uno va a hacer. Entonces, si me permiten, vamos a ver si puedo hacerlo por acá y que podamos chequear, digamos, algunas de las afirmaciones que me llegaron. A ver si por acá las podemos compartir. Bueno, seguramente el Latin English me podrá ayudar justamente si podemos compartir alguna imagen en el en vivo, si hay forma justamente de compartirla. Si no, entonces la voy a leer y por lo menos por el momento confían justamente en estas afirmaciones y hago, digamos, las clarificaciones sobre ello, ¿no? Entonces, esas primeras afirmaciones de lo que ayer hablábamos justamente
serían las siguientes. Regálenme un segundo, por favor. Listo. El uso del punto y coma. ¿Se debe usar o no el punto y coma? Una de las recomendaciones, digamos, más importantes en la escritura es que las oraciones que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, y los párrafos sean cortos, concisos, claros y sencillos. Otra vez, las recomendaciones en escritura y en redacción siempre implica que cuando yo desarrollo una temática, lo haga a través de oraciones cortas, claras y sencillas. Esto implica que una oración, incluso si lleva más de 30 palabras, ¿sí?, puede ser totalmente exagerada y desproporcionada. Y una oración puede contener evidentemente los puntos y las comas que sean necesarias. Pero entre más cortas sean las oraciones, yo puedo eludir el uso de punto y coma. Entonces, ayer manifestaba yo que una de las características es que he empezado a echar de menos el uso del punto y la coma dentro del desarrollo y las redacciones, tanto de textos eminentemente jurídicos, como también en textos de investigación jurídica. Y entonces alguien me decía, pero es que lo que se busca es que desaparezca el uso del punto y coma. Yo creo que no es que desaparezca el uso del punto y coma, sino que justamente si no soy capaz, porque también esto es un ejercicio constante, un ejercicio permanente en la redacción, yo estoy casi convencido, y una de las frases que vamos a discutir acá, que la redacción se aprende redactando, ¿sí? Que uno puede tener, digamos, algunos elementos, pero justamente me gusta mucho esa frase o ese título que tiene un autor que se llama Daniel Casani. Ahora les muestro el texto que se llama La cocina de la escritura. Yo creo que uno puede tener recetas, pero evidentemente puede uno aprender más allá de las recetas y teóricamente la redacción, sino también intentándolo y ejecutando, porque se tiene que sentir a gusto. Nadie redacta bien si no se siente a gusto con lo que está redactando, ni la manera en la que está redactando. Y cada uno tiene su sello personal. Entonces, claro, yo no diría que tengamos que desaparecer totalmente el punto y coma, sino que la desaparición del punto y coma debe estar vinculada a la capacidad que yo tenga de hacer redacciones cortas, oraciones cortas, de no más de 30 palabras. Si no soy capaz, porque estoy en ese proceso, el punto y coma debe existir como herramienta, como utilidad, justamente para facilitar la lectura. Entonces, lo ideal, ¿sí?, es evidentemente tener oraciones cortas. No va a decir que no usar las comas para que no se vaya a entender mal, sino justamente utilizar más bien los puntos seguidos con oraciones cortas, sencillas. Hay autores como el propio Sartre, que justamente utiliza, Camus, que utiliza frases muy cortas y oraciones muy cortas que permiten justamente ese nivel de síntesis de lo que quiere decir, que es lo que uno quisiera llegar en muchos aspectos. Pero, claro, es un trabajo constante y mientras no se llegue, digamos, a ese nivel de perfección, por llamarlo de alguna manera, y esa perfección entre comillas, pues sí debemos utilizar las herramientas que nosotros tenemos. Algunos utilizan la coma, ¿sí?, sobre todo como un método de descanso, como un método simplemente de descanso, supuestamente en la lectura. Yo también recomiendo, sobre todo porque he visto en algunos textos que se utilizan dos comas muy seguidas, ¿sí?, y me preguntan cuándo utilizarlas. Yo digo, incluso cuando lo que está dentro de esas dos comas yo lo podría extraer del texto y no afecta el desarrollo que estoy generando. Entonces, eso sí sería muy importante tenerlo en cuenta para que justamente nosotros podamos desarrollar esos aspectos. No me tomen literal ni como una receta única, que entonces volvamos al punto y coma. No, yo creo que es una buena estrategia y que es una estrategia sobre todo que debe ser manejada sin excesos, pero tampoco desapareciéndola totalmente si no somos capaces en ese ámbito. No hay nada más tedioso y aburridor que un texto largo, y sobre todo ya después cuando empezamos a meter ornamentos y eso.
las frases cortas son mucho más útiles y se recuerdan más fácil, ¿no? Yo creo que no solamente la profundidad de una frase de solo sé que nada sé, sino también la capacidad de síntesis que tiene, porque uno podría empezar a divagar con esa frase y el significado que tiene esa frase, en un punto decir que lo que Sócrates dice, que el conocimiento justamente es desconocido para las personas porque se reprime a través del cuerpo, bueno, en fin, estoy tratando de divagar, pero si ustedes se dan cuenta, ese sé, solo sé que nada sé, se puede resumir, sí, puede ser mucho más claro y nos puede impactar mucho más. Y hay una cosa que es clara, que espero que es lo que veamos hoy, que después de hacer este tipo de aclaraciones, ¿sí? Y es para quién escribo y quiénes intervienen justamente en ese proceso. Y pues si yo quiero impactar, que en el fondo yo no escribo para mí, yo no escribo para el autor, sino escribo para un público que va a leer, que va a tener una interrelación con mi texto, ¿sí? Pues evidentemente yo tengo que pensar en él, cómo llegar, cómo impactar y cómo justamente, perdón la expresión, yo creo que es bastante útil y es justamente el parámetro de llegar y decir deleitar al lector. Bueno, les cuento porque me están preguntando sobre qué tema estoy exponiendo. Estoy tratando de responder algunas preguntas que me hicieron llegar justamente de la exposición de ayer y de algunas afirmaciones que había desarrollado sobre el qué de la redacción jurídica. Sí, entonces sobre esa temática. Estoy tratando de responder. La primera fue lo que me preguntaron sobre el uso del punto y coma en el desarrollo de una temática. ¿Sí? Bueno, igual en este desarrollo del punto y coma, si se acuerdan, yo les había mencionado lo de los hechos, en la redacción de los momentos de los hechos, tener en cuenta no tener más de 3 renglones también, y eso también nos evita utilizar un punto y coma bastante sencillo. Bueno, algo también bastante interesante que me pusieron ayer, me preguntaron, lo resumo más o menos en esta frase, y es si sencillez es igual a vulgaridad. Evidentemente no. Cuando nosotros hablamos cuando la persona me preguntaba de vulgaridad, yo no estoy hablando de lo que uno podría determinar como una grosería, un término errado, sino de forma coloquial de hablar, ¿no? La sencillez también tiene que ver, digamos, cómo voy a evitar los ornamentos. Y qué tanto puedo llegar o acercarme a la sencillez, inevitablemente está en el público al que me dirijo. ¿Sí? Si nosotros pensamos que la redacción se vincula mucho en muchos aspectos con la finalidad que tiene o las finalidades que tiene la oratoria, ¿sí? Aquel que redacta, al igual que el orador, debe estar totalmente convencido de que su labor o su finalidad se centra en conmover, deleitar, persuadir y convencer. ¿Sí? El redactor tiene que pensar en esos niveles. Lo que pasa es que justamente esos 4 niveles de conmover, persuadir, deleitar y convencer, ¿sí? Esos 4 niveles van a cambiar de acuerdo al público que me dirija, de acuerdo justamente cuál es el aspecto que voy a tocar. Sobre todo me gustó mucho una de las preguntas que me hicieron en el en vivo de ayer que estaba relacionado con las revistas indexadas. Voy a tener, digamos, otros límites justamente en ese público y cómo les daba algunas recomendaciones, ¿no? En ese uso de la temática, cómo abordar y cómo acercarnos a las revistas. Espero tener la oportunidad justamente esta semana. He tratado de hablar con algunos colegas editores de revistas para que justamente nos cuenten de primera mano también a través de estas recomendaciones que hemos hecho, cómo se ven y cómo lo realizan justamente esas personas que son editores, ¿no? Y también me dijeron que no creía que me señalaron que no creían posible integrar a todo el público en un texto. Me preguntaron sobre eso y yo creo que en el fondo sí, se tiene razón. Yo creo que se tiene mucha razón. No siempre es posible integrar a todo el público, pero si mi texto lo que quiere generar es un impacto, evidentemente tengo que darle prioridad al público mayoritario, al público que va dirigido.
Entonces, en muchas ocasiones, los efectos también, digamos, de las normas, las normativas, como las leyes, las propias constituciones, está en esa posibilidad que tienen las personas de apropiarse. Más allá de la eficacia simbólica que puedan tener, justamente es la posibilidad que tengan de apropiarse del texto y lo que se desarrolla. Entonces, sobre todo, digamos, en las labores de los jueces, pensando un poco en los jueces constitucionales, se vuelve vital y, bueno, en el caso colombiano, en un par de sentencias, lo reconocía expresamente la Corte Constitucional colombiana, decía que ella tenía una labor pedagógica de difusión, de comprensión y de aprehensión de la Constitución para las personas y que por eso su forma de redacción ya si lo está logrando en este punto, si lo está logrando en estos desarrollos, pues es una cosa bastante compleja y es un elemento bastante discutible. Pero la idea es que, evidentemente, cuando yo estoy pensando que si yo redacto una constitución, yo redacto una ley, debo pensar que justamente la finalidad es que a quién va dirigida la ley. La ley no va dirigida solamente y en exclusivo a los abogados. Hay un texto que me parece muy interesante que tiene que ver sobre las racionalidades de la ley, del profesor Manuel Atienza. Y en Colombia hay varios profesores que han empezado a trabajar ese tema. No era muy desarrollado, no sé, y me pueden contar justamente en los distintos países que nos acompañan hoy, y es el tema de la calidad legislativa. Ojo, no técnica legislativa, porque existen, digamos, algunos parámetros de técnica legislativa, de cómo tiene que ser la redacción, que seguramente llegaremos a eso, pero sí sobre la calidad legislativa a través de las racionalidades. Les recomiendo mucho ese texto de Manuel Atienza, porque empieza a evaluar cómo el legislador o las personas que desarrollan y ejecutan las leyes, producen las leyes, sí tendrían que tener, digamos, un vínculo especial en ese tipo de desarrollo. Que las racionalidades son distintas, sí, que por lo menos existen 6 racionalidades. Si me da oportunidad, ahora busco el texto, que es un artículo bastante interesante de Manuel Atienza, para que lo tengan y lo revisen. Y si en sus países están trabajando ese tema o conocen autores que están trabajando ese tema, por favor compártanlo para que podamos conocer también en este aspecto las personas o las temáticas que se están generando. Calidad legislativa, ¿sí? No técnica legislativa, que va por otro nivel, pero sí la calidad es bastante útil. Y que podríamos aplicarlo, por ejemplo, a casi todos los cuerpos colegiados, ¿no? Cómo se producen las normas de los diferentes cuerpos colegiados en nuestros países. Entonces, volver un poquito a Tienza, ¿no? Bueno, para aprender a redactar debo decir, yo hace un momento dije, estoy convencido que para aprender a redactar solamente hay una manera que es redactando, pero no de manera exclusiva. Si no leo, no hay forma ni poder tener un tema de investigación, no hay forma ni siquiera justamente de poder escoger una forma lingüística que vaya a utilizar, no hay una forma para poder, digamos, llegar a un punto específico de lo que uno quisiera como redactor o como curador. Entonces, yo creo que ahí sí es importante que sí se redacte, que se hagan los ejercicios. Muchos somos profesores y sobre todo, digamos, en ese incentivo a los estudiantes que lean cosas no solamente jurídicas como tal, sino que también lean elementos literarios, que era lo que yo les decía justamente ayer, o de otras áreas, para que conozcan metodologías, para que conozcan temas distintos y para que integren algunos de los aspectos que es bastante útil. Entonces, hay un montón. Incluso dentro de esa pregunta o esa afirmación me pidieron muchas recomendaciones de libros, muchas recomendaciones de libros. ¿Qué libros se les recomienda? ¿Qué libros le recomendaríamos, digamos, a estudiantes sobre para que empiecen a emocionarse con la literatura? ¿Sí? Y me preguntaban puntualmente sobre libros jurídicos. Bueno, yo creo que, a ver, perdón, libros no jurídicos. Yo creo que hay un montón y yo creo que esto también funciona en que pueda haber un estándar que quizás yo no puedo invocar necesariamente al estudiante en primera mano que lea lo que a mí me gusta,
como docente, porque también entonces lo va a tomar como obligación. Si lee y se le da un espacio para que empiece a leer, justamente va a tener una facilidad sobre cada una de las temáticas que va a desarrollar. Entonces, pensar sobre eso y sin duda, quizás por el contexto que nosotros tenemos, sí sería recomendar un género, puede ser bastante interesante la novela policíaca, que bueno, que en el fondo también está muy vinculado al ámbito de lo jurídico y por alguna razón muchos de los estudiantes empiezan pensando que el derecho se reduce justamente al derecho penal, ¿no? Entonces puede ser bastante interesante de novelas policíacas. Yo traje un par de recomendaciones literarias debido a esas preguntas que me hicieron, que yo creo que manejan muy claro y bueno, y que pueden ser bastante interesantes que nosotros las toquemos. Si me permiten un segundo, sobre esto, hay autores, digamos, bastante nuevos que a mí me gustan mucho eh, y que son latinoamericanos también, ¿no? Para que no pensemos solamente en Colombia. Entonces, alguna vez tuve este texto, me gustó bastante. No sé si lo pueden ver ahí bastante bien. Se llama La cabeza perdida de Damasco Monteiro. Este texto me lo recomendó un gran amigo, me gustó mucho y además es bastante llamativo porque el autor termina hablando sobre Kelsen y termina hablando sobre esa pirámide kelseniana. Entonces, según nota justamente esa expresión de cómo se concibe el derecho, de la norma fundamental. Es un caso también, digamos, de un asesinato bastante interesante. Se los recomiendo, sobre todo, por ejemplo, incluso a los estudiantes que están iniciando las carreras de Derecho y entonces están viendo Kelsen y terminan emocionándose un poco por la filosofía o no emocionándose por la filosofía en cualquiera de las dos circunstancias. Ver que a un autor como Kelsen termina siendo citado en un libro de literatura seguramente algo emociona, ¿no? Y bueno, y en el caso latinoamericano, nosotros tenemos muchos premios Alfaguara de novela, que tienen novelas bastante interesantes. A mí me gustó mucho, sobre todo en esa parte dialógica. Y yo les decía que también la virtud que tendríamos que tener nosotros como abogados en un momento determinado cuando escribimos y cuando redactamos, sobre todo los alegatos, ser capaces de diferenciar cuándo está hablando una persona y cuándo está hablando la otra. En la parte dialógica, recomendaría, por ejemplo, este texto de un autor argentino, Andrés Neumann. No sé si se ve mejor acá, sí, ahí creo que se ve mejor. Andrés Neumann, Hablar solos, texto literario bastante interesante y me gusta porque al igual que también fue un autor premio Alfaguara de novela y hay un autor peruano que también es bastante interesante que fue el premio Alfaguara de novela que se llama Santiago Roncagliolo. Fue premio Alfaguara de novela, bueno, Newman fue premio Alfaguara de novela con El viajero del siglo y Roncagliolo son bastante jóvenes cuando ganaron el premio con Abril Rojo, pero me gusta sobre todo en la parte dialógica de Newman Hablar solos y de Roncagliolo bastante interesante porque hay varios personajes y cada capítulo es como un personaje y se nota la diferencia sin que te diga siempre quién es el personaje que está hablando, un libro que se llama Pudor. Entonces, ojo con lo dialógico que puede ser bastante útil para esa forma de redacción. Y además que son autores que redactan también con esa tendencia muy corta, sin mucho ornamento y que puede servir bastante bien sobre el estilo. La otra que me preguntaron fue si es recomendable usar pie de páginas. Si es recomendable usar pie de páginas sin llegar a los excesos. Un tiempo que yo veía y que uno podría explicar, digamos, por qué aparece una forma de citación como APA, esto simplemente desde la lógica, no porque haya sido así, pero que APA lo que ayudó era que no existieran esos pie de páginas tan extensos. Hay momentos donde uno veía trabajos jurídicos, me culpo también de ello, donde uno tenía un renglón de texto y el resto de la página era pie de páginas. Entonces era un exceso y hacía un fenómeno de distracción al lector. Entonces, claro, cuando nosotros pasamos a APA, que a pesar de que en muchas ocasiones uno se resiste a APA, dice que es muy complicado y se resiste a utilizar APA, APA tiene la ventaja que no hace perder el ritmo del lector.
Entonces, claro, incluso cuando yo elijo cómo presentar mi artículo, cómo voy a presentar, digamos, siendo editor de una revista, que mis artículos estén ahí, cómo voy a presentar una sentencia, cuál voy a utilizar las formas de citación, entre otras, también estoy asegurándome de cómo quiero que me lean. Entonces, hay una cosa que es cierta y es que lo normal, y también puede explicarse, digamos, el uso de APA en esto, y es que si yo pongo pie de página, generalmente la persona no lee el pie de página, y más si es muy extenso, porque sobre todo con la gran cantidad de actividades o otros puede saturar el pie de página. Al igual que suele pasar, que me he dado cuenta mucho en lectura, las citaciones extensas dentro del cuerpo del libro, del documento o con cualquier tipo de desarrollo que se está presentando. Entonces, ese tipo de circunstancias hay que tenerlas con mucho cuidado. Creo que el pie de página puede ser recomendable para algunos tipos de aclaraciones, pero utilizarlo en el sentido que debe utilizarse porque justamente es, es justamente, digamos, la intención de que el lector disfrute lo que está leyendo. Entonces, piensen en lo siguiente, entre más títulos también tenga un artículo, ¿sí? Un artículo investigativo, entonces también pierde más fácil. Y además, cuando uno redacta debería pensar mucho como lector. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno lee, uno siempre busca el punto de aparte, terminar una página o el título. Entonces, generalmente, si yo cuando llego al título paro, descanso y vuelvo a iniciar, que puede ser ahí mismo o puede iniciar después. Entonces, tener en cuenta eso que puede ser bastante útil para no sobrecargar al lector. Me están preguntando en una iniciativa, supongo una iniciativa legislativa, supongo, o me están preguntando exactamente qué tipo de iniciativa. Por favor, si me puedes colaborar para ver justamente cómo hacer la sugerencia de las citaciones. Pero siempre piensen cómo hacer que el lector pueda continuar de manera constante, de manera fácil, la lectura. ¿Sí? Siempre, siempre el exceso de títulos, los elementos, capítulos cortos, pierden el ritmo del lector, por más interesante que esté el trabajo. ¿Cuántos títulos tiene que tener? Yo creo que también es apostar a una sinceridad en el momento de la redacción y saber qué tan tedioso o no tedioso puede ser el libro. Hay temas que a nosotros nos apasionan siempre y hay temas que uno sabe que son un poco más complicados o temas que justamente puede ser que sean un poquito más pesados si no se conoce. Entonces uno tiene que manejar ahí mucho el lenguaje. Entonces, importante, digamos, eso. Voy a mandar ahora la imagen, gracias. Bueno, en la iniciativa de una reforma, una ley, yo creo que sobre todo cuando nosotros vamos a utilizar en iniciativas legislativas, eh, yo creo que también, digamos, por el público, y ahí sí, de lo que vamos a utilizar, y para que no se pierda tanto, también incluso, yo preferiría personalmente, y vuelvo a insistir, es una recomendación, que fuera justamente a pie de página, la forma de citación, no que fuera APA dentro del texto, porque justamente APA puede tender a confundir y puede ser mucho más sencillo por el uso de las comillas, las referencias, no sobrecargar, ¿sí? Por ejemplo, si son muchas tablas en una iniciativa, en una reforma o hacer comparaciones con otras leyes, eso uno lo puede dejar como anexo. Entonces, yo sí creería, digamos, que en procesos como iniciativa, al igual que, por ejemplo, en una sentencia, puede ser más útil justamente pie de página e incluso los pie de páginas pueden ser al final del texto, al final de la página. ¿Sí? Al final del texto, al final de la página. Cuando uno lo pone al final de la página, creo que ya asume, perdón, cuando uno lo pone al final del texto y no al final de la página, uno ya asume que la lectura a lo sumo va a ser al final, porque complica al lector entre las páginas y empezar hacia atrás. Entonces también es un dato importante. ¿Por qué? Porque le permite al redactor, a la persona que está redactando, que en serio ponga lo vital dentro del cuerpo del trabajo.
Entonces, eso puede ser bastante útil y con eso no se va perdiendo tampoco la dinámica de la lectura. Excúsenme, son muchas cosas que me han preguntado y la verdad creo que era bastante necesario sobre este tema. Igual, si me quieren seguir preguntando por acá, sé que por ahí tengo pendiente todavía uno de seguridad jurídica, que ahora voy a pasarles incluso el texto que se me vino a la cabeza, un libro muy interesante. ¿El uso de cuadros y gráficos es necesario? Cuando me hicieron la pregunta al final sobre cómo redactar para mucho público, sobre todo a pesar de ser una revista indexada, yo les sugería lo del uso de cuadros y gráficas. Vuelvo e insisto, también uno tiene que pensar a dónde quiere impactar y qué quiere generar. Pero sin duda, nosotros somos más visuales y es mucho más fácil recordar más que el texto completo, recordar imágenes puntuales, gráficos, elementos, obliga también a hacer análisis y es más sencillo, incluso por la forma de enseñanza de eso. Entonces yo creo que las gráficas y los cuadros no siempre serán necesarios, Incluso se me ocurría cuando me hicieron esa pregunta, cuando vi esa pregunta que me mandaron, yo sé que iba encaminada por la conversación, que justamente en materia de ponderación, cuando nosotros hablamos de ponderación, la ponderación de Robert Alexy, del test de proporcionalidad, generalmente nos lo enseñan con una división, nos lo enseñan también, digamos, con una fórmula, con la fórmula de peso, entonces con números, que 4, 2, 1, seguramente han tenido la oportunidad de ver, digamos, esa temática, ¿sí? Y me preguntaban, bueno, si supuestamente se utiliza si supuestamente se utiliza esa fórmula de pesos o se utiliza justamente, digamos, ese test de proporcionalidad, eh, test, de, test de necesidad, test de adecuación, ¿sí? ¿Por qué no aparecen tan precisos justamente dentro de las sentencias? Yo decía, bueno, son herramientas argumentativas que generalmente en las sentencias pues difícilmente se vayan a encontrar como gráfica, porque también tienen otro tipo de finalidad, tienen otro tipo de lógica, pero que uno podría hacerlo, digamos, por aparte. Entonces también, digamos, a dónde va justamente como ese desarrollo. Acá me hacen una pregunta, ya la respondo lo del marco teórico y el marco conceptual, y justamente, bueno, mejor la pregunto porque justamente esta pregunta es la última frase que tenía de las preguntas y aclaraciones, creo que es la que nos permite abrir para todo lo que vamos a ver hoy sobre el quién y quiénes. Entonces, a ver, hay una cosa que sí es muy importante y es el marco teórico y el marco conceptual, eso depende del tipo de investigación. Yo he visto lo siguiente, que en las partes puntuales, de la de los proyectos de investigación, he visto que generalmente cuentan con la división de título, resumen y palabras claves, tema, planteamiento del problema. Dentro del planteamiento meten la pregunta de investigación y meten la hipótesis, y después he visto que ponen referente conceptual o marco conceptual, ¿sí? Y por aparte, estado del arte. O en ocasiones colocan referente conceptual como si fuera un género y ponen marco teórico y estado del arte como si fueran especies de ese referente conceptual. En términos estrictos, no hay necesariamente diferencias, sino depende cómo lo estemos utilizando y cómo se esté desarrollando en una temática puntual. Entonces, eso es sobre todo ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, claro, si me preguntan cómo definiría el marco teórico o marco conceptual, yo les diría que son las nociones claves y fundamentales que debería saber una persona para entender el proyecto de investigación o el trabajo que se va a realizar, sin ser, eh, sin ser, eh, sin ser justamente un diccionario o un vocabulario, sino contándole a las personas justamente ese marco teórico, marco conceptual a qué se refieren. Entonces,
justamente si lo vamos a poner en una ley, puede ser, o en una iniciativa de ley, pues entonces nosotros lo vamos a utilizar sobre todo pensando en cómo van a entender a qué hago referencia, ¿sí? Los usos, por ejemplo, de economía, de sociología, ¿sí? A dónde voy tocando como los términos. Les voy a pasar algunos textos, espero que les pase bastantes textos también, incluso antes de que se me olvide, porque a veces se me olvida el de seguridad jurídica, no lo tengo acá, pero ya ahorita lo busco y, bueno, este libro, por favor, Cassani, para mí, Daniel Cassani es un autor buenísimo, creo que yo lo he recomendado varias veces, esta vez no puedo dejarlo pasar antes de iniciar con lo que vamos a trabajar, y es este libro, La cocina de la escritura, de Daniel Cassani. Tiene algunas estrategias o recetas de cómo escribir, ¿sí? No es tan extenso el libro, es bastante sencillo, él tiene varios libros, otros tras las líneas, sobre la lectura contemporánea. Estos libros es muy interesante porque Cassani nos da, nos sustenta eso que estábamos hablando hace un momento, que para escribir, para redactar bien, pues hay que hacer dos cosas, hablar sobre lecturas y escribir, no hay otra forma como tal. Y para mí, por favor, y con el respeto sustancial que tiene que tener esta afirmación, pero para mí, un libro que debería ser casi obligatorio para todos nosotros es este, está bastante mal ya, se notará de tanto lo que lo utilizo, ¿sí? Se llama Afilar el lapicero, también de Daniel Cassani. Me gusta mucho porque resulta que es bastante corto, es un libro de bolsillo, está también bastante mal porque lo llevo para todas partes y lo utilizo y lo sigo leyendo 2 o 3 veces lo he utilizado. Voy a ver si consigo este en PDF para permitírselos, porque puede ser bastante útil, si no, o si alguien lo consigue y no lo puede permitir también, ¿sí? Pero es muy bueno, se llama Apilar el lapicero, que es algo medio contradictorio, una pila sino el lápiz, pero él está diciendo, acá estamos afilando el lapicero porque es una guía de redacción para profesionales. Guía de redacción para profesionales. Entonces, acá nos va a explicar cómo hacer justamente los diferentes aspectos y mucho de lo que les estoy contando también no solamente es de la experiencia en redacción jurídica y lo que pude hacer como editor de revista, sino también de lo que he aprendido de un autor como Daniel Cassani, que sin duda, buenísimo, salió un libro el año pasado sobre lecturas. No recuerdo ahora justamente el nombre del texto, pero bastante interesante también. Estuve ojeándolo un poco, que es una de las lecturas que tengo por ahí vinculadas justamente con ese aspecto. Entonces, pues eso para cerrar, digamos, un poquito también lo que habíamos hablado ayer del qué, ¿sí? Les había dicho que estoy tratando de diseñar este curso de una forma distinta para que fuera bastante interactivo, responder bastantes dudas y tener una conversación muy activa. No creo que un curso o un elemento, una parte del curso de redacción pueda ser solo magistral, por eso me agradó mucho que me mandaran preguntas y observaciones, porque con eso podemos hacer esta retroalimentación y las preguntas que van generándose ahí para que se vean, digamos, las experiencias que ustedes también tienen sobre la redacción y nos retroalimenten, ¿no? La última aclaración que me hacían, o por lo menos de las que tomé, de las diversas que tomé, es si redacto solo para otros, redacto solo para otros. Y pues si yo les decía que este curso lo había estructurado de una manera distinta, porque quería utilizar lo que se conoce como las 5W y una H, o las 5W simplemente por su forma en inglés, ¿sí? Es decir, las preguntas clásicas que uno se hace cuando va a escribir, sobre todo en ámbito, algunos dicen, bueno, en ámbito periodístico, pero el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Si ayer estábamos hablando eh, si ayer les estaba hablando del qué, entendiendo ese qué como asuntos sobre los que escribimos según los textos, por eso nos centramos en la clasificación de los textos, los contenidos y las partes, pues claramente, digamos, hoy he decidido que hablemos del quién o quiénes, ¿sí? Y cuando pensamos del quién o quiénes, estamos hablando de los sujetos de la comunicación jurídica, los sujetos de la
comunicación jurídica. Entonces, vamos a hablar sobre los sujetos de la comunicación jurídica. Vamos a tratar de dialogar un poquito sobre estos aspectos de los sujetos como tal, hacia dónde va encaminado, cómo justamente uno puede mirar ese aspecto de los sujetos, ¿sí? Y en ese ámbito, pues uno va a la teoría clásica, cuando uno les enseña justamente cómo son los elementos de la comunicación y cómo se desarrollan esos tipos de elementos, pues uno siempre se acuerda de esa grafiquita donde existía una diferencia claramente, ¿sí? Entre el sujeto, que nosotros llamábamos el emisor, el receptor, ¿sí? El mensaje y el canal, por supuesto, ¿sí? Y en muchas ocasiones, si van a ver esas gráficas o van a utilizar esas gráficas, van a encontrar que también se habla de una respuesta, ¿sí? Ya veo que son bastante ágiles buscando los textos, les agradezco. Después incluso me los pueden pasar a mí, porque no todos los tengo en PDF, algunos los tengo y otros no. Muy bien, para que compartamos todo este conocimiento. Entonces yo les decía que nosotros siempre pensamos en esa imagen clásica donde hay un emisor, hay un receptor. Aparte de justamente de ese emisor y receptor, pues tenemos el mensaje, el canal por el cual vamos a generar, y algunas personas le integran, digamos, una respuesta. Yo lo que les apostaría, y más en nuestra percepción, ¿sí? Es que no solamente pensemos en el mensaje y en el canal que nosotros vamos a utilizar, sea escrito, que es el que a nosotros nos interesa mucho, o el que estamos trabajando y estamos desempeñando, ¿sí? Sino yo creo que lo más complejo, sobre todo, digamos, en este proceso de generación de comunicación y de los elementos comunicativos, no es la respuesta, sino la interpretación con la que cuenta la persona, ¿sí? La interpretación que justamente nosotros vamos a causar, o la interpretación que justamente digamos, la interpretación que va a tener la persona como tal. Y es que hay un texto que alguna vez les compartí con ustedes en otro curso, sobre todo de filosofía y teoría del derecho, que nosotros cuando hablamos de interpretación de ese mensaje que nosotros producimos o y que utilizamos en ese canal, pues tenemos que recordar que evidentemente son cosas totalmente distintas: la comprensión, el entendimiento y la interpretación. Nosotros, incluso si me preguntan a mí, nosotros como abogados, a pesar de que nosotros utilizamos mucho desde la hermenéutica, pensamos en los elementos de la interpretación jurídica, y nosotros hablamos de ese trabajo de interpretación normativa. Yo creo que nosotros llegamos a la comprensión, o son elementos comprensivos, porque solemos entender o desarrollar, digamos, un aspecto de que el texto que se genera o la conversación que se genera debe ser asimilada por la persona, por el receptor, ¿sí? Por el conocimiento lingüístico, por el conocimiento lingüístico. Entonces, en muchas ocasiones a mí me ha pasado que he tenido la oportunidad de ver casos cuando los estudiantes tienen dudas, ¿sí?, sobre un texto. Lo primero que uno les dice es, bueno, busquen en un diccionario, utilicen un diccionario también para que vayan enriqueciendo su lenguaje, ¿sí? Busquen en un diccionario, y entonces si yo no entiendo una palabra, ¿sí?, y busco el diccionario, es porque trato de simplemente vincularme con el vocablo. Y entonces, al vincularme con el vocablo, lo que hago es el entendimiento, ¿sí? El entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo le digo a un estudiante que si no tiene un diccionario, entonces lo saque no solo por la palabra, sino por cómo se está utilizando la palabra en la oración, lo que yo estoy invitando fundamentalmente al estudiante en muchos ámbitos es que comprenda el texto, ¿sí? No entienda el vocablo, porque el entendimiento generalmente está vinculado a esa noción de vocablos, casi como unidades totalmente por separado, ¿sí? Mientras, cuando hablo de la comprensión, le estoy invitando al estudiante que lo haga de manera que el vocablo tiene una relación, tiene un rol y un ejercicio
dentro de lo que yo estoy expresando. Y si nos damos cuenta, en muchas ocasiones lo que nosotros desarrollamos en ese parámetro de comprensión y entendimiento es que en el mundo de lo jurídico estamos más preocupados justamente por entender qué se entiende por dolo, qué se entiende por dolo eventual, qué se entiende por, no sé, por derecho fundamental, por derecho como tal, que a veces justamente a través de interpretaciones sistemáticas con la oración o con el propio texto normativo, internamente dentro del texto normativo o con sus aledaños en el mismo sistema jurídico, buscamos justamente la comprensión. Pero lo que se nos olvida en el momento de la redacción, que es lo que nosotros fallamos en muchas ocasiones, es que en el fondo no solamente basta con un entendimiento y una comprensión, sino también la interpretación. Y la interpretación la da el ámbito contextual ajeno al texto que yo estoy utilizando, el mensaje que estoy utilizando. ¿Sí? Yo creo que sobre eso es bastante importante empezar a ser bastante conscientes. Eso es útil, por ejemplo, desde el ámbito de y eso lo tocaba un poco ese entendimiento, esa comprensión y esa interpretación, sobre todo desde la escuela que nosotros conocimos en algún momento como realismo norteamericano y realismo escandinavo, que estaban muy preocupados, digamos, o entendían que evidentemente el derecho no era solo lo que aparecía en una norma jurídica como tal, sino cómo se interpretaba, cómo la asimilaban la sociedad o cómo lo asimilaban los jueces al momento de fallar. Y entonces, claro, cuando nosotros pensamos justamente en ese ámbito de cómo los jueces fallan, cómo la sociedad asimila, lo que nos tenemos que recordar es que las personas, ¿sí?, al que va dirigido mi texto, al que va dirigido mi mensaje, ¿sí?, mi mensaje tienen a su alrededor e internamente nociones. Comparten, digamos, unas nociones y que no siempre comparten las mismas que yo tengo o tienen unas experiencias eh, que justamente, digamos, tienen unas experiencias propias que son las que van a demarcar también cómo van a acercarse sobre eso. De ahí que en muchas ocasiones, entonces, algunos, por decir algo, evidentemente, nosotros decimos en muchas ocasiones que la discusión sobre escuelas positivistas y no positivistas, sobre realismo, son nociones que ya no tienen mucho sentido y algunas personas justamente eh, justamente, digamos, si uno se pone a mirar, creo que sí, porque en el fondo eso implica también que tengo una noción y una idea sobre derecho, una idea sobre justicia, una idea justamente sobre cómo se vinculan y cómo se aplican, y evidentemente va a ser más fácil que las personas asimilen cuando yo me acerco sobre eso. Había un profesor que alguna vez también quise trabajar, que me parece genial. Es que no creo que haya traído el texto en este momento. Ah, bueno, sí, perdónenme. Otro texto vital. Sí, sí. El profesor Ricardo Vibur, sobre todo utilizando un texto de Carlos Santiago Nino, muy conocido justamente en Argentina y en los diferentes países latinoamericanos, tiene este texto que se llama 8 lecciones sobre ética y derecho. A ver si se ve mejor. Sí, tengo parte del texto justamente en PDF porque lo utilizo, que es el que me interesaría que sí se los pueda hacer llegar para las personas que no lo tengan, que se llama Claves de la ética y teorías de la metaética. Y este autor llegaba y decía que era, bueno, este autor y el profesor Ricardo Vibur, con el que tuve la oportunidad de conocer el texto, no, ahí no se ve muy bien, a ver si, bueno, mejor se los mando. Pero justamente, digamos, en este texto nos llevaba a que la argumentación, ¿sí?, es un proceso donde evidentemente trato de convencer, pero trato de convencer a una persona que tiene una realidad, que tiene un conocimiento, que tiene unas nociones y que esas nociones pueden estar totalmente separadas a las mías. Entonces, claro, muchos problemas argumentativos donde no se llegan a unos acuerdos bastante claros están más vinculados con el fenómeno de que yo no supe cómo acercar esos posicionamientos que pueden ser tan distantes. Y
evidentemente va a ser más complicado. Entonces, cómo llegar a puntos medios, sobre todo identificando a las personas en sus perspectivas metaéticas. Eh, es bastante interesante este libro. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a interpretar, no les pediría exactamente que analicemos a todas las personas metaéticamente, ni tampoco de manera de psicoanálisis, pero sí, claramente uno tendría que hacer como un desarrollo para ver cómo, cómo podría asignarse más fácil lo que yo les quiero contar, porque no es el mismo lenguaje, ¿sí? No es el mismo lenguaje. Entonces, importante en todo este fenómeno, por favor, vital, recordar la interpretación. Eh, y sin duda, yo no puedo dejar de hacer hincapié en este fenómeno de la interpretación cuando se produce derecho comparado. Siempre pongo el ejemplo de derecho comparado de historia del derecho porque es muy significativo para la metodología de la investigación. Si ustedes agarran la mayor parte de los trabajos investigativos, la mayor parte, ya cada vez menos, y en eso uno debería estar bastante feliz. Sobre todo creo que los que más están felices son los historiadores del derecho y los autores que trabajan derecho comparado, pero era una cosa casi total que siempre que se hacía un trabajo había un capítulo que se llamaba historia, ¿sí? Si era sobre la idea de constitución, historia de las constituciones, ¿sí? Y generalmente se empezaba desde derecho romano. O si yo quiero hacer, por ejemplo, hablar sobre los derechos fundamentales, entonces siempre un capítulo, aparte del capítulo de historia de los derechos fundamentales, y todos empezar desde las generaciones y los autores clásicos, en fin. Sí, también había un capítulo totalmente marcado que se llamaba los derechos fundamentales en el contexto suramericano o en el contexto actual o en el contexto contemporáneo. Y lo que hacíamos dentro de ese capítulo, prometíamos en muchas ocasiones hacer derecho comparado y resulta que lo que hacíamos era simplemente legislación comparada, que son cosas totalmente distintas, ¿no? No es lo mismo hablar de legislación comparada a derecho comparado. Yo puedo, evidentemente, agarrar, por decir algo, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Colombia, mirar qué dice sobre los derechos fundamentales en cada una de ellas y hacer la comparación. Pero si yo quiero hacer derecho comparado, ¿sí? Porque eso que dice agarrar las dos constituciones, en un lado la de Ecuador y en un lado la de Colombia, y mirar cómo se regula, eso es legislación comparada, ¿sí? Si yo quiero hacer derecho comparado, es imposible hacer derecho comparado si no se entiende la historia, el contexto en el que fue formulada cada una de las constituciones, ¿sí? Porque es ese aspecto el que va a hacer que los jueces interpreten, conozcan, desarrollen y justamente vayan a valorar las nociones del derecho. Entonces, claro, uno puede tener nociones compartidas, pero eso no quiere decir necesariamente que lo vamos a tomar igual, vamos a asimilar los mismos términos con eso. Yo cuento, digamos, una experiencia bastante, un poco personal. Yo estaba justamente en un curso en España y nos preguntaban, a nosotros habíamos muchos latinoamericanos, algunos o menos españoles, y nos preguntaban sobre un caso de control constitucional y de manera bastante coincidencial, claro, con algunas diferencias en cada uno de nuestros países latinoamericanos, pero respondíamos muy similar a qué harían en nuestros países o cuál sería el papel de los tribunales constitucionales en sus niveles de intervención, ¿sí? Para resolver ese problema. Y me acuerdo mucho que el profesor, de una forma bastante amistosa, no lo sentimos ofensivo, ¿sí? Nos decía que nuestra propuesta en España era absurda. Para nosotros no entendíamos a qué hacía referencia necesariamente con eso y nos explicaba cuál era su respuesta y nosotros lo que pensábamos, y era el común que uno sale después de esas conferencias a dialogar y decíamos, no, pues parece más distinto lo que está diciendo, más absurdo lo que está diciendo, tampoco de manera ofensiva. Y claro,
sobre todo porque compartía con personas que eran eruditas sobre el texto constitucional español, ¿sí? Conocían mucho el texto constitucional español, pero como a mí nos faltaba conocer el contexto constitucional español, cómo se produjo. Y entonces al generar y al pensar cómo se produce un texto, cuál es su historia alrededor, nos íbamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo hay un realce de ciertos órganos o el papel de ciertos órganos en la producción. No es casual, realmente. Entonces, en muchas ocasiones, incluso cuando trato de explicar el fenómeno de la Revolución Francesa, porque siempre la duda que tienen los estudiantes es por qué esa desconfianza hacia el juez, pues uno lo puede entender más desde el ámbito contextual, de quiénes eran los jueces en ese momento. Entonces, claro, ¿quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los que están haciendo la Revolución Francesa? ¿Sí? ¿Quiénes serán justamente los que van a estar interesados que tengan el poder y la toma de decisión? Y si pensamos que muchos de los jueces eran de la nobleza, pues evidentemente yo no iba a hacer toda la Revolución Francesa para entregarle el poder otra vez a la nobleza, entonces tengo que tratar de restringirlos y justamente limitar ese tipo de actuación. Entonces, claro, cuando yo redacto, cuando yo presento un trabajo, también tengo que darme cuenta ese ámbito totalmente contextual que se va a presentar y quién me va a leer. Eso es llamativo, sobre todo porque en muchas ocasiones nosotros entendemos fuera de las nociones específicas y sobre todo, no sé, yo lo he visto mucho, que cuando nosotros ponemos a leer autores clásicos, ¿sí? Autores clásicos, entonces nos damos cuenta también que tratamos de obligar a que los autores resuelvan problemas actuales, ¿sí? O utilizarlos para resolver problemas actuales cuando no eran problemas de su contexto y seguramente no quieren decir eso. Y eso es un fenómeno también que en ámbitos lingüísticos y hermenéuticos se llama la sobreinterpretación, que podemos caer también en esos tipos de niveles. ¿Sí? Regálenme un segundo y con eso ojeo un poco las preguntas también que tienen por acá. Uy, me gusta mucho esa pregunta sobre Guastini, sobre el enunciado del acto lingüístico y la norma propiamente dicha. Hay varios tipos de definiciones, no solamente las que hacen Guastini y eso sobre justamente la diferencia entre norma jurídica y, por ejemplo, el enunciado normativo, la proposición normativa, también lo he visto, la ley natural, ley de la naturaleza. También hemos, bueno, eso depende de cada uno de los autores, realmente lo que estamos diciendo, y generalmente cuando la diferencia entre cada uno de estos aspectos del acto lingüístico y la norma propiamente dicho está también muy vinculado sobre el carácter metalingüístico que tiene el derecho, metalingüístico, que lo toco en lo metalingüístico también, digamos, por esa noción de la metaética, que son lenguajes que se refieren justamente a los otros. A ver. Gracias por esa pregunta. Yo creo que sí, y vuelvo y reitero, me están haciendo una pregunta y es sobre cuando en una iniciativa de ley se compara lo que dice una ley respecto a la nuestra, entonces es legislación comparada, a menos de que se explicara la exposición de motivos, el contexto, antecedentes históricos en el momento que se debió aprobar. Yo creo que sí, y yo creo que es bastante interesante, porque eso me permite recordar, la legislación comparada no es mala. Hacer legislación comparada no es malo. Lo que pasa es que también uno se debe preguntar hasta dónde puedo hacerlo y hasta dónde no puedo hacerlo. Quizás en un proyecto de ley, de una iniciativa, hacer legislación comparada puede ser sucinto, ¿sí? Pero sería muy útil hacer derecho comparado con países que compartan ciertas realidades similares para ver qué posibilidades hay en la asimilación de la ley, en el cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de si es mejor hacer legislación comparada o derecho comparado, ¿sí? Algunas personas entonces prefieren hacer legislación comparada porque es más sencilla y entonces lo que terminan haciendo es llegar y decir, por decir algo, en Francia se regula de esta manera, entonces vamos a traerlo literalmente así como está acá
en nuestro país, por decir algo, en Ecuador, entonces vamos a ponerlo exactamente como está en Francia, porque en Francia sí funciona, ¿sí? Evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? No es lo mismo que va a interpretar una persona, ¿sí? Por decir algo, de Maquiavelo, el príncipe, ¿sí? En la época que Maquiavelo lo escribe, que unos años después. Si nos damos cuenta, es lo que siempre ha pasado con Maquiavelo, ¿sí? Maquiavelo después pasa a ser simplemente el hombre del fin, justifica los medios que nunca lo señaló en su texto, sino por una interpretación posterior. Y es porque lo sacamos en muchas ocasiones de contexto. Entonces, claro, cuando yo voy a hacer una iniciativa de una ley, voy a producir un proyecto de ley, seguramente va a ser más importante hacer derecho comparado y derecho comparado, incluso así sea con un solo país. Porque si yo lo hago con un país que tenga circunstancias o condiciones económicas, sociales, políticas e históricas, ¿sí? Pueden ser bastante útiles. Hay un texto que alguna vez presenté sobre la posibilidad de utilizar analogías constitucionales, es decir, utilizar constituciones de otros países para resolver casos internos de nuestro país. Y en ese texto menciono un test de razonabilidad sobre la analogía. Quizás puede ser bastante útil para ver, digamos, cuándo hacer derecho comparado en una iniciativa de ley. En Venezuela se puede aplicar el término derecho comparado a legislación comparada. Eso depende del autor, el que esté haciendo, sobre todo. Entonces yo puedo utilizar, lo que pasa es que es lo que nos pasa a nosotros siempre como abogados. Creo que a veces utilizamos el término y no pensamos las posibles consecuencias justamente sobre esto, ¿no? Y por eso tan importante a veces hacer derecho comparado a legislación comparada. A los historiadores del derecho les molesta mucho que uno diga, hice historia del derecho porque dije de dónde había salido la palabra en latín. Eso no es historia del derecho, ¿sí? Nos pasa muchas veces que, por ejemplo, empezamos a hacer historia del derecho, entonces empezamos desde el derecho romano y no hacemos historia del derecho, sino recopilamos qué han dicho los otros autores del derecho romano sobre nuestro tema, pero no vamos directamente a las fuentes como tal. Entonces, claro, uno tendría que ir a la fuente histórica, al documento histórico y mirar también el contexto para entenderlo. Así como si uno quisiera hacer legislación comparada, pues tiene que ir directamente al código, a la ley, a la constitución que va a tocar, ¿sí? Para hacer la comparación y si quiere hacer derecho comparado, además entender el contexto y la historia. No es tan sencillo, no es tan fácil. Cada vez es un poco más sencillo porque justamente esos espacios nos permiten conocer cómo ven los otros juristas la formación y hacemos una integración en ese tipo de conocimiento y siempre terminamos aprendiendo mucho por eso. Entonces, sí es importante. Libros sobre metaética, sí, sin duda, el de Nino, por favor. El de Nino es muy, muy interesante que lo utilicen. ¿Sí? Y sobre derecho comparado, yo les recomendaría, el primer libro que uno generalmente siempre habla sobre derecho comparado, y miren lo que nos sucede, me perdonan, seguramente muchas personas sí lo han leído, digamos, a fondo, pero lo normal es que cuando nosotros pensamos en separación de poderes, hablamos de Montesquieu y el espíritu de las leyes. Y quizás el libro es más interesante para entender derecho comparado y justamente hacer, digamos, esas nociones. Y sobre todo, hay otra cosa que sí me parecería interesante, más allá del espíritu de las leyes y las nociones de derecho comparado que tiene, es que yo les decía hace un momento que en muchas ocasiones uno puede traer, formular lo que se conoce como trasplante jurídico. En Colombia hay varios autores justamente que trabajan trasplante jurídico, entre ellos el profesor Daniel Bonilla, también el profesor Diego López, también trabaja, y que justamente es bastante útil para ver, digamos, como ese tipo de procesos y desarrollos que van a generar. Lo digo es porque yo les decía hace un momento, a ver, nosotros tenemos la tendencia que entonces vemos una legislación muy interesante, está funcionando en Francia, entonces venimos, presentamos una iniciativa de ley en Colombia, casi literal, casi simplemente con la traducción y esperamos que tenga las mismas consecuencias. No va a pasar, porque resulta que los colombianos o en cada uno de nuestros países lo van a interpretar de forma distinta, porque tienen una historia distinta a los franceses, porque tienen una noción distinta, tienen una memoria colectiva distinta, tienen un inconsciente colectivo y inconsciente personal distinto. Entonces, eso es lo que genera transformaciones. En ese, un libro que no traje hoy, pero quizás ya se los había nombrado, La teoría impura del derecho, del profesor Diego López, teoría impura, no teoría pura, sino teoría impura del derecho de Diego López, es muy interesante
porque justamente nos lleva a ese pensamiento de que el trasplante jurídico generalmente termina provocando procesos de originalidad, porque uno no copia, a pesar de que copies literalmente el texto normativo de otro lugar, como el derecho no solamente se limita a la norma o al enunciado que aparece ahí, al precepto legal, sino también a cómo se interpreta, ¿sí? Entonces empieza a hacer, digamos, esa transformación en nuestro contexto y por eso entonces tiene una realidad distinta. Y por eso a veces no funciona, igual que allá. Puede ser que funcione mejor, puede ser que funcione peor, o simplemente funciona diferente. Entonces ese es el fenómeno que sucede mucho con eso del trasplante jurídico. Y ese libro de Diego, La teoría impura del derecho, yo creo que lo más fantástico que puede generarse también, y menos mal me acordaron con esta pregunta que me hicieron, quizás lo más fantástico que uno puede ver es cómo Diego utiliza a un autor crítico literario que se llama Harold Bloom. No sé si han tenido la oportunidad de mirar algo de Harold Bloom. Tiene un libro muy famoso sobre el canon occidental y sobre todo es un libro muy interesante, ¿sí? Y es muy útil también porque nos lleva al fenómeno de la influencia, ¿sí? El fenómeno de la influencia. Y es que cuando nosotros hablamos de ese fenómeno de la influencia, pues evidentemente si yo quiero aprender a redactar, si yo tengo que aprender a leer también, y, si tengo, y viceversa. Entonces tengo que leer, tengo que trabajar sobre eso, y seguramente uno sí sabe con claridad, ¿sí? Uno sí sabe con claridad justamente qué autores les gusta o no. Porque yo creo que cuando a uno un autor le gusta, uno dice en muchas ocasiones, no solo por la temática, sino me hubiese gustado escribir esa temática y desarrollarlo de esa manera. Entonces, quizás, saben, también nuestra labor como docente en muchas ocasiones no es imponer un solo libro al estudiante, sino que busque su propio estilo, su propio desarrollo y que justamente eso es lo que lo pueda llevar a generar creatividad, innovación, ¿sí? Con rigurosidad jurídica, por supuesto, ¿no? Porque quizás lo más lamentable y triste es que podemos terminar haciendo la profesión jurídica llenar formatos. Y, y creo que ahí es donde nosotros nos estamos quedando cortos sobre muchos aspectos. Como nosotros muchas veces no nos preguntamos para quién escribimos, ¿sí? No nos preguntamos para quién escribimos, no nos preguntamos cómo se va a interpretar lo que nosotros escribimos, entonces muchas veces no tiene efectos. Seguramente nos ha pasado a todos en un momento determinado, pero la pregunta es, ¿yo tendría que hacer un contrato de arrendamiento de la misma manera para todas las personas? Cuando hablo de la misma manera no es utilizando la misma norma, sino estoy hablando de la misma presentación, ¿sí? Eh, que en el fondo puede ser muy complicado. Puede ser muy complicado porque justamente no me van a entender necesariamente y yo tengo un público al que voy dirigido, a unas personas a las que voy dirigido y quiero justamente que mi texto impacte y el impacto en el derecho es que entiendan para que puedan aplicar. Entonces evidentemente no va a ser lo mismo para yo redactar un contrato de arrendamiento para otra persona que es abogado, ¿sí? Para una persona que quizás no lo sea o que no le interese tampoco el derecho. ¿Sí? Y entonces lo que terminamos haciendo en muchas ocasiones es que uno dice, la persona tiene que leer el contrato, si no lo leyó es su culpa, pero es que muchos no terminan leyéndoles, no solamente porque no quieran, sino porque no lo entienden, no lo comprenden. Igual muchas veces pasa, entonces dicen, no, pues yo lo veo bien, pero no entienden exactamente lo que están afirmando y lo que están generando, ¿no? Entonces, eso también puede, puede ser bastante útil como tal en eso. Bueno, me hacen una pregunta desde Quito. Me acuerdan ahora justamente en qué era lo que estaba hablando, que era que estaba tocando, digamos, en ese parámetro de creatividad, de no caer simplemente en los formatos, y tiene que ver mucho con ese quién, a quién le voy a producir o a quién le voy a generar esas normas. Pero me preguntan que qué tan apropiado vendría a ser lo que realizan los jueces de los países del sistema de derecho escrito o legislado al citar
jurisprudencia de países sometidos al common law para resolver sus sentencias, más aún en caso de garantías jurisdiccionales. Bueno, varias cosas. Yo creo que uno de los problemas que también hemos tenido es que pensamos que el sistema de derecho legislado y, bueno, el sistema de derecho legislado, cuando nosotros hablamos y hacemos la diferencia con el derecho de consuetudinario o sistema consuetudinario y sistema legislado, siempre caemos o a veces caemos en unos aspectos en pensar, y me pasa mucho con los estudiantes, seguramente no es acá, con los estudiantes de pregrado que piensan entonces que el sistema del common law es solo costumbre. No, está basado más, y yo creo que ahí el sistema del common law uno tiene que entenderlo no solamente a nivel de costumbre como nosotros lo vemos, sino más bien de término tradición, de historia, de conformación, de comprender su estado como un proceso de creación. El término incluso constitución, que nosotros actualmente lo utilizamos como un sustantivo, realmente nace de esa idea de constituir el Estado, de crear el Estado, pero como proceso. Entonces, países como el Common Law tienen respuestas muy distintas a los del sistema legislado, es porque justamente nosotros pensamos que se debe cumplir porque está señalado en una ley o en una norma claramente expresa y si se deroga entonces se modifica. Es muy complejo explicar este tema, pero lo explico de la siguiente manera. Siempre nos pasa en muchas ocasiones y es bastante llamativo cuando uno le pregunta a una persona por qué, por decir algo, la esclavitud no se permite en un país. En los sistemas legislados las personas tienden a responder en primera medida, sobre todo los que son abogados, llegan y dicen que la esclavitud no se permite porque la Constitución lo prohíbe. Eso es lógica de un sistema legislado, ¿sí? Eso es lógica de un sistema legislado, ¿sí? Cuando uno llega y les pregunta, normalmente, ¿y si la Constitución lo reformara? Entonces dirían, porque el Tratado Internacional, en muchas ocasiones van a decir, porque el Tratado Internacional no lo permite. Siempre pensando que es el derecho escrito el que impide justamente, digamos, esa dinámica. Es decir, que el derecho establecido en una norma jurídica expresamente señalada es lo que lo dirime. Y en cambio, en el common law, la lógica del common law, si nosotros preguntáramos por qué no se permite, quizás pueda ser, ellos respondan porque fue un tema que ya se resolvió, ¿sí? Porque está errado, porque es equivocado. Entonces, claro, cuando dicen que es un tema que ya se respondió, es porque están viendo que el derecho es una producción continua. De ahí, si entendemos esa diferencia, también yo creo que entendemos esa analogía que hace Ronald Dworkin sobre el precedente, diciendo que era una novela en cadena, el precedente. ¿Sí? O la labor justamente que hacían los jueces para generar el precedente era como una novela en cadena. Es decir, que yo tengo que inspirarme en lo que viene justamente de los jueces anteriormente para entender, digamos, cuál va a ser la lógica, cuál va a ser la producción que voy a hacer actualmente, siempre pensando en la tradición, en la historia, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo soy juez de un sistema legislado y utilizo el common law o el derecho del common law en citación, yo creo que no es negativo. Yo creo que no es negativo. Yo creo que no es que sea falto de técnica en la redacción. Yo creo que puede ser bastante útil. Lo que tengo que llegar y señalar en muchas ocasiones, ¿sí? En las sentencias, al igual que en el trabajo que estoy haciendo, que no es que sea mejor el derecho del common law al derecho legislado, ¿sí? Que simplemente es una regulación. Yo puedo mostrar justamente ese tipo de regulación y quizás en un proyecto de sentencia, en una sentencia o incluso en un proyecto de iniciativa legislativa, es útil utilizar ese derecho comparado. Pero si me preguntan a mí, yo creo que puede ser incluso bastante útil utilizar también cómo se ha regulado en Colombia o en Ecuador o en nuestro país, en Uruguay, en Venezuela, para ver, digamos, cómo se han cambiado las cosas y cómo se ha generado para tener una lógica de por qué justamente existe. En eso nosotros siempre, el libro, me encanta justamente un libro sobre el derecho de los jueces sobre líneas jurisprudenciales, que es bastante útil, sobre todo cómo redactar problemas jurídicos, pero que nos cuenta de cuáles son los aspectos de separarse de manera legítima o ilegítima del precedente jurídico.
Entonces, en muchas ocasiones es que nosotros no podemos desconocer también la historia para también verlo como un proceso en la asimilación, en el desarrollo. Y hablando justamente de eso, de precedente y por la sentencia y por lo que me preguntan sobre ese aspecto, entonces lo remito. Bueno, creo que ya funciona. Bueno, ese es otro libro, no es exactamente el libro del derecho de los jueces, pero es bastante bueno y bastante didáctico. Es un libro que justamente se saca para jueces acá en Colombia, para explicarles un poco, digamos, el fenómeno de interpretación constitucional y la interpretación por precedente. Ahora, esa respuesta que di fue bastante general en el caso del common law y el sistema legislado, recordando evidentemente que el common law también tiene un montón de derecho escrito. Es más la percepción que uno tiene, porque además nos dicen que el common law es un sistema constitucionario, pero pensamos o piensan muchas veces, el primer pensamiento que se nos ocurre es que no hay nada escrito y hay un montón de normas escritas. Lo cierto es que en el caso de las garantías jurisdiccionales deberíamos ser bastante estrictos cuando hacemos esas comparaciones o esas legislaciones, porque evidentemente las garantías jurisdiccionales y las garantías constitucionales también deben desarrollar, digamos, ese marco interpretativo que tienen los estados y esa forma justamente que se desarrollan. Utilizando las garantías internacionales que se han permitido, lo que se ha reconocido, pero sí tener mucho cuidado. Y vuelvo yo y aclaro, yo creo que el problema de hacer derecho comparado, legislación comparada en muchas ocasiones es que estamos acostumbrados a pensar que cuando hacemos derecho comparado es porque queremos señalar que uno está mejor que otro. No, no necesariamente, puede ser que sea mejor que otro en su funcionamiento, pero no quiere decir que entonces si yo traigo lo que está en derecho comparado va a funcionar exactamente en el contexto que nosotros tenemos. Siempre lo he pensado y bueno, lo dejo como tema justamente de discusión para que lo tengan en una próxima ocasión, pero es bastante común que nosotros hablemos si es conveniente en los contextos latinoamericanos establecer un presidencialismo, perdón, establecer un federalismo sobre nuestros presidencialismos marcados. Y entonces decimos, pues sí, bastante útil, pero la pregunta es, ¿funcionaría también el parlamentarismo, perdón, el parlamentarismo funcionaría también como funciona en los países que cuentan con él? Simplemente por estructura, simplemente porque en algunos países funciona bien, entonces quiere decir que el parlamentarismo funcionaría bien en Colombia, en Perú, en Venezuela, en comparación justamente, digamos, con los desarrollos presidenciales, con nuestra teoría de interpretación, con nuestras prácticas políticas constantes, con las actividades que se están generando. ¿Sí? Sí, vamos a subir preguntas y material en la plataforma, no se preocupen. Es que quería mostrarles justamente el día de hoy, pero hoy no pude justamente con esto, pero lo vamos a subir. Igual les dejo también ese texto que es bastante interesante de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para lo que estaban tocando. Bueno, entonces, digamos, me gusta justamente sobre esa pregunta que están haciendo sobre o esa vinculación que estamos teniendo con el derecho comparado, porque siempre nos estamos preguntando a quién o a quiénes. ¿Quiénes son los sujetos de la comunicación jurídica? ¿Quiénes son los que van a interpretar? ¿Quiénes son los que van a conocer? ¿Quiénes son los que van a desarrollar, digamos, las dinámicas de nuestras normas y las que van a conocer? Entonces, justamente eso nos lleva a preguntarnos de quiénes son los sujetos, sí que nosotros recordemos que nosotros tenemos una complicación bastante ardua, a diferencia en ocasiones de muchos de los tipos de profesiones. Y es que si bien nosotros acostumbramos casi en un campo semántico por la profesión y la disciplina, muy a lo justamente en un campo de compartimos los conocimientos y generalmente nosotros nos pagan a los abogados para hablar entre abogados. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en una audiencia, sobre todo hay el que habla o los que intervienen son abogados y termina justamente las personas que están haciendo la defensa o las que están
justamente acusando y el juez son los que tienen preponderancia en ese tipo de actividades y terminamos justamente hablando entre abogados y excluyendo a las otras personas. Pero en el fondo, a pesar de esa exclusión y que nosotros hablamos entre abogados, pues evidentemente nuestro texto tiene un público adicional, ¿sí? Un público adicional. Porque que esto también tiene que ver con nosotros, cuando nosotros hacemos textos, hacemos redacciones jurídicas desde lo investigativo, pasando justamente por sentencias, proyectos de ley, actos administrativos, entre otros, pues siempre van a estar afectados público en general, ¿sí? Incluso, en muchas ocasiones los abogados vemos que escriben literatura, escriben para periódicos, cuando escriben para periódicos, sobre todo ya terminan aprendiendo mucho más, que tiene que ser sencillo, conciso, con mucha síntesis, pero además debe ser permitir que se acceda al lenguaje que se está utilizando, mientras en otras ocasiones nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Y tenemos esa problemática, sobre todo lo tenemos que pensar en los siguientes aspectos. Los que son investigadores, los que son investigadores saben que nosotros, sobre todo en el contexto latinoamericano, tenemos pocas revistas que están rankeadas en Scopus. ¿Sí? Hay unas bases de indexación internacional, quizás de las más conocidas a nivel internacional y las que dan más puntos, por ejemplo, para ingresar a la carrera docente en casi buena parte de los países, porque se supone que tienen un poco, bueno, un poco no, más prestigio, es justamente la base de indexación Scopus. Y entonces, claro, si nosotros nos ponemos a ver la base Scopus, pues no hay muchas revistas latinoamericanas en Scopus, o están rankeadas en Scopus, y menos de derecho. Regálenme un segundo, sí, que esto les puede servir sobre todo a las personas que les gusta la investigación. No sé si conocen esta página. En esta página que les acabo de remitir por acá, van justamente a encontrar pues como toda la base de las que están indexadas en Scopus, de las revistas Scopus. Si se ponen a mirar, por ejemplo, en el contexto latinoamericano de revistas jurídicas, son muy pocas. Hay muy buena cantidad, por ejemplo, y las que están rankeadas en Scopus jurídicas no están en el ranking necesariamente más alto. En Latinoamérica hay varias, en Brasil, México, Chile también, Colombia creo que deben haber solamente 4, por ejemplo, revistas en Scopus, y eso nos complica, digamos, una situación, que a eso es lo que iba. Si nosotros como investigadores estamos pensando en publicar en revistas Scopus de derecho, tenemos el problema que hay muy pocas. Entonces, claro, si yo quiero publicar aún así en revistas Scopus con un artículo jurídico, pues lo único que me queda ya no es buscar revistas en derecho, sino buscar revistas en ciencias sociales en general. Y eso implica que mi lenguaje va a ser distinto también, porque ya no solamente va a estar concentrado a un solo sector o una sola disciplina. Entonces tengo que hacerlo de manera más fácil para la comprensión, pero manteniendo la rigurosidad científica. Entonces, ojo con ese tipo de cosas porque también cada vez a veces uno piensa que la sencillez y la claridad solamente son para los abogados litigantes, para los jueces, para los abogados que justamente escriben para periódicos, sí, no, resulta que cada vez nosotros tenemos es justamente, digamos, ese ámbito. Latindex es una gran base de indexación para ciencias sociales y para derecho, muy conocida en Latinoamérica, al igual que Cielo como tal, que son bases de datos importantes. A nivel internacional, las que tienen más visualización son las Scopus. También yo me debo preguntar como revista, sobre todo las personas que dirigen revistas jurídicas, ¿sí? Es preguntarme a qué base quiero vincularme, a qué base quiero desarrollar, y Latindex y Cielo, Redalytics, son quizás de las mejores bases de indexación que existe para nosotros. Había subido justamente por acá, vuelvo
a mandar la página acá en estos comentarios, la de Simago, ¿sí? Latindex es muy buena base, pero también digamos como sugerencia, porque también esto es bastante importante, cuando nosotros vamos a publicar, queremos generalmente que nuestras revistas a las cuales mandamos los artículos, ¿sí?, estén en bases de indexación. Así no sea Scopus, que esté en Latindex, que esté en Cielo, que esté en cada una de las diferentes bases de indexación, y si está en 2 o 3 bases de indexación, mejor, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo justamente para que lo tengan en cuenta, pero el problema es que en muchas ocasiones me preguntan, ¿eso quiere decir que si yo quiero saber si una revista está indexada en Latindex, tengo que meterme a Latindex y después meterme a Dialnet o meterme al otro y al otro para buscar? En principio sí, pero hay una página que también les recomiendo para los investigadores, para las personas que hacen investigación, que es bastante útil, ¿sí?, que es esta. Se les estoy mandando por acá. A ver, que se llama NIAR. En español. Esa página está muy interesante, ¿sí? Porque esa página, cuando uno busca una revista, ¿sí?, nos identifica a qué bases de indexación está vinculado. Entonces, para nosotros los investigadores que también me preguntan mucho, bueno, ¿cómo hago para elegir la revista y eso? Ahí, incluso si está en Scopus, ahí va a señalarse está en Scopus, pero si no está en Scopus, puede estar en Latindex, puede estar en Cielo, y ahí van a presentar. Suele estar bastante actualizada, también es una base de indexación, pero muestra las otras adicionales. Entonces, digamos, es una ventaja bastante útil para la investigación. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos, esos aspectos que pueden ser esenciales. Bueno, y por supuesto, yo no descartaría, sobre todo, que las personas, por ejemplo, que escriben en español, buena parte de las revistas indexadas de Brasil, incluso en Scopus, permiten artículos en español. Y la difusión de artículos en español, entonces están bastante buenos, justamente, al igual que nosotros permitimos los de inglés, permitimos también en ocasiones portugués, pues ellos permiten justamente eso. Mirar que hay muchas más revistas indexadas de ciencias sociales que de derecho, que son bastante buenas y bastante útiles. Les llegaron esas dos páginas, espero que les sirvan como referencia también para los investigadores a dónde van a escribir como tal, o dónde podrían escribir, dónde sacar, digamos, esas informaciones. Y no olviden también lo de Latindex y Cielo, que son bastante buenas. Incluso Cielo tiene una característica, y es que hay por países. A veces no están conectados. Cielo Brasil es uno de los más grandes, Cielo Chile también, México creo que también está. Si hay alguna persona en México que me pueda confirmar, le agradecería. Y por supuesto, pues Cielo Colombia también existe, entre otros. Pero ahí están bases de datos que son bastante importantes para eso. Entonces, claro, cuando yo explico y trabajo mucho para quién escribo, a las personas a las que voy a escribir, entonces yo utilizo algo que no pude mandarles por acá, ya mismo esperaría mandárselos, bueno, se los voy a mandar ahora, que es, desde ayer se los estaba anticipando, pero pensé que iba a poder ponerlo acá al tiempo, que es un mapa de empatía. En los últimos años, digamos, como en esa preocupación también como formativa y de las labores que hacen los estudiantes, tuve la grandiosa oportunidad de trabajar con con profesores en la universidad que no solamente eran de derecho, sino también eran de diseño, y aparte de diseño también eran de otras profesiones. Y entonces nos preguntamos en una clase terminamos preguntándonos sobre cómo dar o cómo acercarnos el conocimiento a través del público en general, sobre todo cómo llevar esos conceptos jurídicos, esas nociones jurídicas para todo público, ¿sí? Y cómo cambiar, digamos, esa percepción.
lo que yo les decía, nosotros tendemos que cuando nosotros vamos a desarrollar un contrato por tiempo, por distintos factores, ¿sí? Que agarramos un formato y cambiamos simplemente los nombres, pero quizás ese formato que es útil jurídicamente hablando, que no presenta, digamos, ningún tipo de lagunas, no per se es entendible para todo el público que justamente se está vinculando con nuestro documento. Entonces, claro, nosotros empezamos a utilizar, y yo empecé a utilizar con mis estudiantes una técnica de diseño que se llamaba el mapa de empatía, que es a través de preguntas. Cuando van a redactar un texto, ¿sí? Se pregunten sobre todo a quién, ¿sí? Y entonces justamente traten se llama mapa de empatía porque la interacción está pensada en que traten de ver su producto, en este caso, fundamentalmente su texto normativo, ¿sí? A través de la visión del cliente, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, justamente, cuando vamos a esos aspectos, hay una serie de preguntas que empiezan a generarse, son básicamente 7 preguntas, después les mando el mapa para que lo tengan, digamos, a su disposición, que me parece bastante útil como tal, pero las preguntas que se hacen es, en la primera se pregunta con quién vamos a empatizar. ¿Quién es la persona que queremos que nos interprete o nos comprenda? ¿Sí? En ese con quién vamos a empatizar, entonces hay una serie de preguntas internas también, donde nosotros nos vamos a preguntar quién es la persona que queremos que nos comprenda o que nos entienda, ¿sí? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? ¿Y cuál es su rol y su papel en la función, su papel, su rol, su función en la situación? Es importantísimo, sobre todo también cuando nosotros vamos a hacer redacciones de conceptos, ¿sí? Para las personas, porque tendríamos que preguntarnos, digamos, si es lo mismo cuando yo le estoy dando una noción eh, por los años que tiene, por el papel que está jugando, por justamente, digamos, también la situación que lo hace diferente. A veces asumimos que entonces conocen o tienen el conocimiento pleno sobre algunos aspectos que no van a tener. Entonces, siempre preguntarse y generar, digamos, como esas primeras preguntas, ¿con quién vamos a empatizar? ¿Sí? ¿Con quién vamos a empatizar? ¿Quién es la persona que queremos que nos comprenda? ¿En qué situación está? ¿Y cuál es su rol en la situación? ¿Cuál es su rol en la situación? ¿Sí? Sobre todo para determinar esos problemas jurídicos que nosotros tenemos. El segundo grupo de preguntas habla de qué necesitamos hacer, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer? En nuestro caso, generalmente si estamos hablando de un concepto jurídico, pues, ¿qué es un concepto jurídico, una iniciativa legislativa, incluso una sentencia, un artículo, ¿sí? Y acá se vincula justamente en esas preguntas que necesitan hacer, ¿sí? Preguntarse en aspectos como qué necesitan hacer de manera diferente, ojo con la novedad de lo que hablábamos ayer, que la novedad puede ser temática, puede ser de labor o puede ser de metodología, ¿sí? ¿Qué trabajos queremos y quieren que hagamos? ¿Sí? Porque justamente cuando nos pregunta una persona, cuando nos consulta y hacemos una conceptualización, es importante centrarnos hacia dónde vamos y qué vamos a responder, al igual que en una sentencia. ¿Qué decisiones necesitan tomar? ¿Sí? ¿Qué decisiones necesitan tomar las personas a las cuales les estamos dirigiendo la noción? ¿Y cómo sabremos que tuvieron éxito? ¿Cómo sabremos que tuvieron éxito? ¿Sí? Sobre todo en la comprensión. Sobre todo en la comprensión de lo que nosotros vamos a producir posteriormente. Ese es el segundo grupo de preguntas. El tercero, esto ya empieza con aspectos un poco más visual, incluso desde lo visual, porque vamos a ver si nos da tiempo en este curso para ver hacia el final aspectos que pueden ser muy desde los ámbitos semióticos, sí. Pero cuando yo le entrego una sentencia, cuando yo le entrego un proyecto de ley, cuando yo entrego incluso un concepto, o cuando yo entrego un libro, sí, pues tenemos que recordar que ese es nuestro producto final, pero que ese producto final también no solamente responde a lo que acabamos de contar, sino también a qué ven, ¿sí? ¿Qué ven las personas?
que ven esas personas, ¿sí? ¿Cómo ven, digamos, mi producto, mi texto, mi proyecto de ley dentro de su entorno cercano, dentro de lo que dicen los demás, ¿sí? Dicen y hacen y en lo que están mirando los demás? Porque evidentemente y eso nos pasa mucho a nosotros, lo normal es sobre todo que las personas no consulten solamente un, un abogado, igual que los investigadores no consultamos un solo artículo, y que citen a un autor o a otro, en muchas ocasiones también tiene que ver cómo se presenta, cómo se desarrolla y cuál es la influencia que puede tener. Miren que es bastante llamativo que ese que ven incluso se termina vinculando con las revistas en las que publicamos. De ahí que hayan nacido las bases de indexación para mantener justamente, digamos, unos niveles, unos estándares de considerar una revista de carácter científico, pero además que tengan cierto grado de visualización, que eso es lo que pasa con las Scopus, porque una revista Scopus, sobre todo se mide cuáles son el papel que tiene la citación, el impacto que tiene justamente. ¿Sí? Y el cuarto nivel de preguntas que nosotros terminamos haciéndonos es, ¿qué dicen las personas? ¿Sí? ¿Qué dicen las personas sobre mi producto, sobre el derecho, sobre la noción que nosotros estamos trabajando? Y en ese qué dicen, entonces está vinculado qué los escuchamos decir, ¿sí? ¿Cuál es su percepción específica y qué podemos imaginar que dicen sobre el asunto? Es muy importante, ¿sí? Porque creo que en el fondo, al igual que pasa en muchas actividades deportivas comunes, entonces siempre nosotros queremos tener una razón. Y las personas que acuden justamente a conceptualizaciones, incluso los investigadores, siempre tienen una noción previa. Entonces van a opinar justamente sobre nuestros artículos, sean eruditos o no sean eruditos sobre el tema. Entonces siempre vamos a encontrar que van a haber sustancialmente algunos elementos de crítica que van a ser importantes en esa materialización. ¿Sí? Entonces tenemos justamente el que ven, el que dicen y que oyen, por supuesto, que está muy vinculado con lo que dicen las otras personas, los amigos, los colegas, las personas que influyen, sobre todo los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, muchos medios de comunicación entonces utilizan lenguaje que no es propiamente el vinculado al jurídico, entonces ya las personas asumen que tienen, digamos, un concepto y una idea, entonces debo preguntarme también, digamos, cómo racionalizarlo para que entiendan en algunos esfuerzos sobre todo lo que están. Y este aspecto de empatía con el otro cuando va a desarrollar un texto me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo para niveles pedagógicos como el nuestro, ¿sí? ¿Qué piensan y qué sienten? Que es el último nivel, ¿sí? El último nivel. ¿Qué piensan y qué sienten las personas? ¿Cuáles son los esfuerzos y los resultados, ¿sí? Que se quieren? ¿Cuáles son los esfuerzos y los resultados que se quieren, que van a tener, que desean, que necesitan, que esperan, que sueñan? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus dolores, sus ansiedades? A veces le damos justamente respuestas a las personas en conceptualizaciones o en nociones que ellas no tienen ese tipo de acceso porque no cuentan con la capacidad económica, porque no cuentan justamente con la posibilidad, porque no cuentan con los elementos probatorios, entre otros, y pues eso también tendríamos que darnos cuenta en el momento de presentar, digamos, un texto o la redacción. Alguna vez alguna vez no, hicimos también, digamos, esto en un momento y fue bastante útil porque en esta clase que tuvimos con los otros profesores brillantes, todos ellos, eh, los de diseño nos decían, es que este mapa de empatía no solamente es para lo textual, para los textos, la redacción, sino en muchas ocasiones también podría servir para preparar la oratoria y por supuesto incluso para preparar nuestros espacios, porque nosotros al generar un producto, al generar justamente eh, algo que los otros van a consumir, ¿sí? Eh,
Entonces, evidentemente, también nosotros vamos a contar con una oficina. Entonces, ¿qué quiero representar? ¿Qué quiero organizar? ¿Qué quiero justamente que se lleve las personas y cómo empatizar con ellos, dependiendo de cuál es el público que nosotros tenemos como objetivo o el público que va dirigido a lo que nosotros producimos? Entonces, es muy útil y muy, muy importante, digamos, hacer ese fenómeno de empatizar. ¿Qué era lo que yo les decía ayer? Que en muchas ocasiones, sobre todo en las conceptualizaciones o cuando nosotros recibimos para determinar problemas jurídicos, no centramos justamente hacia dónde vamos. En el caso, por ejemplo, de formular preguntas dentro de un proceso, puede ser bastante útil para saber dónde y a dónde vamos vinculados. Incluso porque en este aspecto se me ocurría y se me pasaba por la cabeza la importancia que se puede generar también en el uso del lenguaje. Si yo determino a quién voy a dirigirme, entonces puedo emplear lenguaje también como debería ser de manera permanente, digamos, incluyente, ¿no? Un lenguaje inclusivo, que en muchas ocasiones ha caído a algo que, pues, la Real Academia de la Lengua Española dice que no se debe utilizar, ¿sí? Como el, por decir algo, ciudadanos y ciudadanas, utilizarlos los dos al tiempo. Pero hay otros tipos de estrategias para que el lenguaje sea incluyente, ¿sí? Que podamos tener un lenguaje inclusivo, que se pueda desarrollar un lenguaje de forma distinta sin necesidad de caer justamente a esa separación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, en vez de ciudadanos y ciudadanas, entonces decir a la ciudadanía, ¿sí? Eh, que es un término que incluye a ciudadanos y a ciudadanas sin tener que hacer la separación. Pero eso depende también, digamos, de lo que nosotros estamos presentando, de lo que nosotros vamos a desarrollar y de las nociones que estamos vinculando. Yo quisiera terminar, digamos, en esta pregunta del quién es o el sujeto de la comunicación jurídica, hablar en un aspecto que es importante y que yo creo que también, digamos, como experiencia personal me sirvió mucho, y que evidentemente nosotros hemos cambiado como sociedad, hemos cambiado justamente con las interrelaciones. Y para mí fue muy significativo hace poco que tuve una reunión, porque nos hablaban, por ejemplo, de esos cambios que a veces nosotros lo vemos simplemente como legislativo. Eh, por ejemplo, con las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Que antes se utilizaban términos bastante despectivos, y pues ahora tratamos de hablar de inclusión de las personas que están en situación de discapacidad. Y resulta que cuando nosotros pensábamos en la inclusión de estas personas en situación de incapacidad, de discapacidad, perdón, ¿sí? Nosotros pensábamos que eran ellas las que se tenían que adaptar a nuestro contexto. Si querían estar incluidas, entonces ellas se adaptaban justamente a nuestro contexto, ¿sí? Con su situación de discapacidad se adaptaban y para de contar. Entonces, eh, para que me entiendan un poco, entonces muchas veces nosotros pensábamos que una persona en situación de discapacidad que tenía un problema de movilidad, bastaba con que simplemente nosotros le entregáramos una silla de ruedas para que justamente entonces decía, bueno, pues ya nosotros lo incluimos porque justamente le dimos un elemento para que se transformara y poder estar dentro de nuestro ámbito, ¿sí? Y en muchas ocasiones, eso fue la solución que nosotros tuvimos. Y los cambios justamente normativos a nivel internacional, que a veces uno lo ve solamente como cambio normativo y entonces simplemente cambió el término, cambió la noción, resulta que tienen más profundos y de ahí la importancia que nosotros le apostemos tanto a la multidisciplinariedad, a la interdisciplinariedad, y es que pues evidentemente cuando nosotros hablamos actualmente de personas que están en esa situación, ¿sí? Eh, lo que debe cambiar no son las personas para ser incluidas, sino lo que debe cambiar es el contexto, para que con esa capacidad diferente que tiene, digamos, que esa capacidad distinta, ¿sí? Ellos también puedan interactuar en igualdad de condiciones con todos, ¿sí? Porque justamente todos podemos tener, incluso porque no solamente hablamos de discapacidades físicas, cognitivas, ¿sí? Pero es que no por eso entonces son los extraños, sino antes justamente deben estar en esa interrelación constante y somos nosotros los que debemos cambiar en el contexto. Hacía esta comparación porque creo que el ejemplo más claro de esto
está vinculado con la redacción jurídica. Nosotros queremos que nuestros clientes se adapten a lo que nosotros escribimos, que se adapten a los formatos que nosotros montamos, que entiendan las sentencias que nosotros promulgamos y que además acaten las leyes que nosotros dictamos, ¿sí? Como juristas. Pero no pensamos que realmente quizás somos nosotros, ¿sí? Los que tenemos que facilitar el contexto en el que se está produciendo, ¿sí? Pensar también, digamos, cómo incluirlo como par y como persona que va a interactuar con esas normas. Entonces, ese aspecto va a ser muy, muy importante también, digamos, en el cambio de formulación. Para llegar y decir en un punto es que ni un formato puede ser la panacea y que si estoy llenando, justamente estoy enseñando a llenar formatos a mis estudiantes, hasta qué nivel les estoy permitiendo que generen empatía y conozcan un caso desde lo contextual, puedan conocer y redactar más allá de simplemente lo jurídico. Porque redactar, creo que justamente podemos tener una buena redacción, ¿sí? Y alguien lo veía hace poco, decían, cuando a uno le dicen que uno escribe como abogado, termina siendo normalmente como una ofensa. Y es porque en muchos casos, ¿no? Le dicen a uno, usted escribe como abogado, termina siendo una ofensa en un lenguaje coloquial, porque le están diciendo que o usted llena páginas y páginas y páginas, o hace una redacción que es inentendible. Entonces, quizás tomar cursos como estos y tener la posibilidad de discutir y compartir con ustedes sobre estos temas y sobre todo reflexionar sobre ese quién es y cómo empatizar y cómo llegar a hacer disposiciones o textos jurídicos en sus distintas vertientes de manera distinta, creo que puede ser lo más interesante y lo más importante. Bueno, no quiero retirarme, vi por acá que hay una pregunta, quiero resolverla y mostrarle un par de libros también, que no se me vayan a olvidar, por favor. Eh, me hacen una pregunta acá muy interesante sobre los aspectos de legislación comparada y derecho comparado. En el caso, ahora se me fue la pregunta, por favor, de mayor precisión a un tratado internacional sobre derecho de las mujeres a determinados días de licencia de maternidad, y también existe esta distinción. Y, claro, a ver, yo creo que no es que la distinción sea mala ni que sea negativa, y me excuso si me hice entender mal. O sea, yo puedo hacer la comparación, pero también puede estar vinculado, digamos, con otros tipos de realidades y con ese enfoque diferencial también, ¿sí? Quizás también lo ideal es que hay países que tienen cosmovisiones distintas, ¿sí? Sobre los aspectos, tienen posibilidades distintas. Si ustedes me preguntan, yo creo que, por ejemplo, deberíamos contar con toda la precisión, todos iguales, compartir justamente los mismos derechos, garantizarse las libertades, pero creo que incluso en un tratado internacional la forma de redacción de textura abierta de las normas le permiten cierto, yo sé que lo que voy a decir puede ser bastante, y alguien dirá que no se ha reconocido en Latinoamérica. Si quieren, mañana hablamos sobre eso, pero le da a los países cierto margen de apreciación también y autodeterminación para que los dicten. A mí me preguntan, evidentemente quisiera que los días de maternidad fueran mucho más, sí, que estuvieran igualados en todos los países, pero también están muy preguntados, digamos, en algunos contextos, y quizás algún día se pueda utilizar. Lo que yo tendría que explicar es, digamos, cómo va a responder frente a esos días, ¿sí? Porque la maternidad es que lo que está en juego no solamente son los derechos justamente de la mujer, sino también del recién nacido, también los de la familia, los vínculos que se van a generar. Entonces son aspectos que son importantes, licencia de maternidad y paternidad, por supuesto, ¿no? Pero eso hay que justamente tenerlo muy en cuenta para mirar, digamos, las proyecciones y cómo se puede garantizar. E igual que yo creo que en el convencimiento a un contexto específico, si yo le digo a un congreso de un país, es que Francia lo tiene así y nosotros deberíamos tenerlo así, pues la respuesta que va a venir, digamos, dentro de esa misma lógica es, nosotros no somos Francia, ¿sí?
por hacer una comparación. Entonces, claro, también para impactar, convencer, y ojo con eso que yo les decía, convencer, persuadir, deleitar y conmover, ¿sí? Creo que el uso de la legislación comparada puede ser un poco más complejo, ¿sí? Puede ser mucho más complejo. Ahí podría utilizar otro tipo de recursos, ¿sí? Y más bien la legislación comparada, tener, digamos, como esos aspectos ahí que pueden tener una resistencia por parte de que la lea, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, espero que haber dado respuesta, digamos, a esa pregunta que yo sé que es muy compleja. Sé que, digamos, para algunas personas van a decir que el margen de apreciación no ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha negado para algunos aspectos, pero cuando lo niega para algunos de los aspectos no dice que para todos. Eso si quieren lo hablamos mañana. Yo sé que el profesor Nash de Chile manifiesta otra cosa, pero bueno, también útil. Antes de que nos vayamos, regáleme 2 minutos y después mañana sí puedo mostrar otros, pero es que habíamos hablado de unos autores ayer que no pude mostrar. Bueno, porque no, porque también me los preguntaron que qué recomendaciones. Este libro es de Humberto Maturana y Francisco Varela, de Máquinas y Seres Vivos, Organización de todo lo vivo, para entender, digamos, la teoría de los sistemas. Este es muy, muy interesante. Bueno, esto también es sobre, termina siendo un poco de elemento de pedagogías del ser y el hacer, los orígenes de la biología del conocer, porque él habla mucho del conocimiento y cómo se interactúa. Es muy bueno porque además son entrevistas, son respuestas cortas, entonces justamente puede desarrollarse para ver los aspectos que uno quiere tocar. Y el último que vi, la última vez que tuve la oportunidad de ir a Chile, este maravilloso país, fue este, desde la biología a la psicología, que se lo recomiendo muchísimo también. Es una compilación de artículos del profesor Maturana, de Humberto Maturana, que muchos me preguntaron otra vez que hablara sobre los ámbitos de los sistemas. Son libros bastante buenos y que seguramente pueden ser útiles, digamos, para todo ese desarrollo. Mañana nos vemos para hablar, si ya hablamos del qué, ¿sí? Si ya hablamos del qué y hablamos del quién, mañana pues nos vamos a meter un poquito con el para qué y el por qué, ¿sí? El para qué y el por qué escribir, el para qué y el por qué de la redacción jurídica. Igual espero empezar justamente con las nociones que empezamos el día de hoy, que es resolverle un poco las preguntas que me hicieron llegar o los comentarios que me hicieron llegar para poder seguir aclarando las diversas temáticas. A todos espero que estén gozando de muy buena salud, que justamente sus familias igual, que tengan una muy, muy, muy feliz noche, que puedan descansar y que por favor sigamos justamente protegiéndonos de esa expansión del virus. Sí, vamos a subir todos y yo prometo que además voy a subir la presentación que había hecho para estas clases para que ustedes las tengan ahí, que les puedan ser útiles con algunos comentarios como tal. Voy a tomarles si sea fotos a los libros, a los que les he mostrado, y si quieren también se los comparto para que tengan esa oportunidad. ¿Listo? Muchas, muchas, muchas gracias a todos. La verdad, siempre un placer compartir con ustedes y sobre todo con toda esta familia de Latin Juris que cada vez seguimos creciendo mucho más. Un fuerte abrazo y de nuevo una feliz noche, por favor.